hemos venido como seres humanos en realidad buscando la humanización, ¿no?, de la guerra. Eso lo hacemos como seres humanos. Y encontramos entonces la Cruz Roja como un medio para desarrollar, ¿sí?, esa idea, ese humanismo. Voces Humanitarias, un podcast de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Nariño. Hola amigos y amigas, bienvenidos al podcast Voces Humanitarias, un podcast de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Nariño. Hoy estamos con Fernando Goyestabla. Él es el referente líder de construcción de paz y doctrina institucional de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño. Es abogado de profesión, experto en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario y en temas de género. Hoy le damos la cordial bienvenida a él y a ustedes que se sintonizan a este programa como un espacio de difusión de la labor humanitaria e institucional de la Cruz Roja Colombiana. Fernando, un cordial saludo para ti. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Y nada, feliz de estar aquí en este espacio, compartir con ustedes, compartir con los oyentes y dispuesto aquí a aportarle este mundo humanitario. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con algo muy interesante que a mí personalmente me apasiona bastante, y es el tema de la historia de la Cruz Roja. Saber quizás cómo se fundó este movimiento. Existe en más de 190 países del mundo. Es un emblema que conocemos a nivel internacional. Casi que todas las personas en el mundo podrían identificar un emblema de la Cruz Roja. Entonces, tú como experto en estos temas de la Cruz Roja, quisiera pues que quizás nos comentes un poco de dónde viene, de dónde nace la Cruz Roja, quiénes son sus fundadores, por qué surgió, si fue un médico de pronto el que tuvo que ver con esto, o quizás que nos cuentes un poquito más frente a ese tema. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, la historia de la Cruz Roja en el mundo pues tiene o se desarrolla en varios contextos en realidad, ¿no? Esa línea histórica, esa línea de tiempo es muy importante para nosotros como movimiento porque de ahí nacemos, ¿no? Pero también hay una historia y un origen de lo que conocemos hoy como la acción humanitaria. Entonces se desarrolla en varios aspectos, ¿no? Pues yo, para dar respuesta a la pregunta, quisiera abordar pues los dos que he comentado, ¿no? Esa línea de tiempo que es muy importante como movimiento, pero también ese aspecto humanitario. Entonces voy a iniciar así muy rápidamente a dar como una línea de tiempo del momento o el origen de cómo se desarrolla toda la historia del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pues como la conocemos hoy. Digamos que toda esta idea, toda esta historia inicia por allá en 1859, cuando se dan los primeros pasos de lo que hoy conocemos como Italia. En un punto precisamente en Lombardía hay un lugar, un pueblo que se llama Solferino. Ahí aparece también Henry Dunant, que es nuestro fundador en toda esa historia. Él precisamente en ese momento, en esa fecha específica, que es el 24 de junio, él estaba buscando abrir unas rutas comerciales con Francia y también con Austria. Entonces él llega precisamente el 24 de junio de 1859 a ese lugar que lo había mencionado en Lombardía, es Solferino, y se encuentra que en ese momento se estaba desarrollando lo que se conoce en el mundo como la batalla de Solferino. Él pasa por ese lugar, y entre las cosas, pues por coincidencias de la vida, pasa por ese lugar, pero se da cuenta que, bueno, en la batalla pues era muy grande el número de personas heridas, de combatientes heridos y combatientes que habían fallecido, y él dice, no, definitivamente pues yo tengo que hacer algo aquí, ¿no? Y él reúne un grupo de personas voluntarias, pues en ese momento la sanidad militar que conocemos hoy, en ese momento pues sanidad, no daba abasto para atender al número de combatientes heridos. Aproximadamente se calcula que la batalla de Solferino inicia a las 3 de la mañana y aproximadamente a las 8 de la mañana ya habían casi 40,000 personas heridas, 40,000 combatientes y unas 6,000 personas fallecidas. Entonces se desbordaba la capacidad. Entonces él dice, no, definitivamente yo aquí tengo que hacer algo. Reúne ese grupo de personas voluntarias para atender a estas personas, brindarles como esos primeros auxilios, ¿no? Digamos que ese es el punto inicial
de la idea que luego ya se forja como el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y aparte que yo me imagino quizás en esa época de 1859, pues las formas de atacarse, digámoslo así, entre combatientes, pues me imagino que eran, quizás uno se las alcanza a dimensionar como en las películas, ¿no? Muy sangrientas, quizás muy crueles, y quizás dejar a las personas casi que a su suerte, pues quizás eso pudo conmover de pronto a nuestro fundador, ¿no? Porque esa es como la esencia que tú nos comentas en ese aspecto. Sí, Esteban, imagínate algo. Precisamente lo que tú comentas, él lo escribe en un texto, en un libro que se denomina Recuerdos de Solferino o Memorias de Solferino, pues depende del país donde se haga la traducción, se le da el nombre. Pero él, claro, se devuelve luego de ese evento, de mirar toda la barbarie de la guerra, y como tú lo dices, pues muy difícil, una guerra es una barbarie en realidad. Se devuelve a su país, a Suiza. En ese momento pues él tenía 31 años, una persona muy joven. Súper joven. Sí, es muy joven en realidad en ese momento. Y escribe un libro que, como te comento, Recuerdos o Memorias de Solferino. Y en uno de sus escritos de este libro, él dice precisamente que un combatiente le dice a él: Señor, hemos combatido como valientes y nos abandonan como perros, nos dejan morir a nuestra suerte. Entonces sí, efectivamente lo que él vive, él trata de plasmarlo en ese escrito que luego pues se hace la difusión en toda Europa, y es ahí donde ya el mundo comienza a mirar ya que la guerra no es solamente la victoria, sino que también hay que apoyar y atender a las víctimas. Humanizar la guerra. Humanizar la guerra. Humanizar la guerra. Eso es lo que, digamos que como la conclusión de todo ese momento histórico de 1859, de 24 de junio de 1859. O sea, la fecha, digamos que la génesis de la Cruz Roja es eso, el 24 de junio de 1859. Batalla de Solferino marca el inicio, y después ya vendría como el tema de la publicación del libro. Pero quizás tú nos puedas comentar un poco cómo se expande la idea por Europa inicialmente, ¿no? Y después cómo llega también a los países como América Latina, en los cuales pues nosotros estamos aquí habitando. Entonces, de pronto un poco el contexto, porque me imagino que la idea, al ser revolucionaria, porque imagínate, quizás yo pensaría que quien atiende a mis enemigos también son mis enemigos. Entonces quizás Henry Dunant hasta pudo haber tenido como riesgo de su vida, de su integridad por parte de los dos bandos, no sé. ¿Y eso cómo fue visto de pronto en el plano internacional? Sí, bueno, ahí luego de que él escribe el texto, Recuerdos de Memoria de Solferino, eso fue en 1862, plasma dos ideas, ¿cierto? La creación de organismos de socorro de carácter voluntarios, que luego los llaman sociedades nacionales. Ya. Ahí se plasma esa idea de organismos voluntarios, con personas voluntarias que atiendan y precisamente en las campañas militares. Pero también deja plasmada otra idea que es supremamente importante para el movimiento, pero para la humanidad también, que es ya los primeros pasos de lo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario. Y entonces, ¿qué sucede? En ese lapso de tiempo, entre 1859 y 1863, ya va lográndose una organización, si de otros estados también se van uniendo, y en 1863 se crea, o se conforma mejor, lo que conocemos como el Comité de los Cinco, en 1863. Y luego se reúnen, pues también ya se unen a la primera conferencia, lo que llamamos la primera conferencia, ya 16 países, que entre todos dicen sí, definitivamente hay que tratar de humanizar de alguna forma la guerra, ¿no? Entonces creo que de ahí pues ya se va extendiendo, ya se unen estos países, ya se va ampliando la idea de que países donde se encuentran en conflictos armados se tiene que ir implementando ya estas figuras, tanto la de las sociedades nacionales como la de estos acuerdos que hoy los conocemos también como los convenios de Ginebra, que esos son los nacimientos. Luego ya para Latinoamérica, bueno, y en el mundo, como te digo, mira que antes de la Segunda Guerra Mundial ya existían 42 sociedades nacionales. Entonces, digamos europeas, me imagino que principalmente. Sí. Entonces, mira que ahí se comenzó ya como a extender esa idea de que definitivamente la humanidad necesita este medio para poder llegar a estas personas en ese momento. Hasta la Segunda Guerra Mundial
a estos combatientes que estaban resultando lesionados, heridos y fallecidos, y a sus familias, claro está. Entonces ahí se va como haciendo ya esa expansión de esta idea de Henry Dunant por el mundo. Y son más de 160 años, ¿no? O sea, si calculamos desde 1859, son muchos años, más de 160 años de presencia de la Cruz Roja, digamos que desde la génesis de su conformación, ¿no? Y eso, ahorita tú que mencionabas, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, quizás también nos puedas comentar un poco qué acontecimientos ha vivido la Cruz Roja, porque pienso que al tener más de siglo y medio en el mundo, pues me imagino que ha vivido justamente distintos escenarios, distintos procesos, digamos que ha acompañado a la humanidad en el desarrollo de distintos acontecimientos históricos, unos no muy buenos como es la guerra, como quizás son las migraciones, como pueden ser los desastres que pueden ser originados por fenómenos naturales. Entonces, ¿en qué aspectos ha estado involucrada la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ¿no? Que es el otro componente, podría decirse, dentro de este movimiento? Sí, bueno, yo lo había comentado, ¿no? Son eventos históricos bien importantes y estábamos hablando, mira, del evento, o mejor, de esa línea de tiempo, ¿no? Que nos lleva de 1859, posiblemente, bueno, 1863, 1864 también, cuando se reúnen ya para iniciar con los acuerdos para los convenios de Ginebra. Pero yo decía, hay otra historia también, que es cuál fue el mensaje que nos deja Henry Dunant y cuál fue ese inicio humanitario. Y entonces ahí en esa otra parte, digamos, de la historia de lo humanitario, ya de ese ejemplo, digamos, de alguna forma un ejemplo que se toma de toda esa idea, hemos venido como seres humanos en realidad buscando la humanización, ¿no?, de la guerra. Eso lo hacemos como seres humanos. Y encontramos entonces la Cruz Roja como un medio para desarrollar, ¿sí?, esa idea, ese humanismo, por ahí. Y luego entonces la Cruz Roja se convierte, sí, en una institución que ha participado en diferentes episodios de la historia, algunos difíciles, otros complejos, otros amables en la historia. Pero la Cruz Roja, sí, te había comentado, marca hitos importantes, tanto en la Primera Guerra Mundial, como tú lo manifiestas, en la Segunda Guerra Mundial. Esos son episodios importantes, lo reitero, para el movimiento, pero también para la humanidad. En el movimiento, ¿por qué? Porque, como te digo, imagínate que las 42 sociedades nacionales antes de la Primera Guerra Mundial se estaban preparando para lo que iba a ser ya este evento de la Guerra Mundial, que iba a ser una situación desproporcionada en sufrimiento. En verdad, la humanidad lo sabía. Pero mira que nos fuimos preparando y la Cruz Roja estuvo ahí, brindando atención, prestando servicios como que incluso los que prestamos hoy. ¿Sí? Pues entonces, primeros auxilios en ese momento. El CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, llevaba mensajes, ¿sí?, y compartía mensajes entre los prisioneros de guerra y sus familiares. También llevamos ayuda humanitaria, lo que hoy conocemos como ayuda humanitaria. Los voluntarios de la Cruz Roja empaquetaban pues estos elementos y ayudaban a empaquetar, y después los distribuían entre las tropas que estaban enfrentándose. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial como otro episodio también importante para el movimiento y para la humanidad. Yo siempre trato como de enlazar, ¿sí?, la humanidad con el movimiento, o sea, ese servicio que se brinda en la institución, porque han sido espacios en la historia que, como te digo, ha crecido la institución, pero hemos crecido también como seres humanos. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, y en este espacio también muchos aprendizajes, ¿sí?, tanto para el movimiento como para la humanidad. Incluso mira que después de la Segunda Guerra Mundial se hace una reevaluación, podemos decirlo así, de los convenios de Ginebra, y se incluye otro convenio que es para proteger a los civiles de los combates. ¿Y por qué? Que aquí sucede algo bien importante. ¿Por qué proteger entonces ahora a los civiles si los primeros 3 convenios de Ginebra estaban dirigidos únicamente a los combatientes? Porque es que en la Segunda Guerra Mundial las afectaciones o las mayores afectaciones fueron hacia los civiles. Casi el 80% que resultó afectado fueron las personas civiles. Entonces ya ese es otro espacio en la historia que también hace parte de Cruz Roja, y que de ahí también aprende el movimiento y se vuelve a hacer una conferencia para luego reevaluar los convenios de Ginebra y adicionar el cuarto convenio, claro, ¿no?, de Ginebra. En el tema de
si sacamos cálculos desde 1859 a 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues casi que es un lapso de tiempo donde quizás las dinámicas de la guerra cambian, y si bien antes, quizás en 1859, los combatientes eran los que se atacaban, digámoslo así, directamente, pues en la Segunda Guerra Mundial, pues creo que todos conocemos esa gran afectación que tuvieron personas que no hacían parte realmente del conflicto. Y allí estuvo la Cruz Roja, ¿no? Yo decía, cuando tú mencionabas esto, quizás la historia de la humanidad paralelamente ha sido construida con la historia de la Cruz Roja. Entonces ha sido un movimiento muy, muy importante. No sé si nos puedas como continuar con la línea de tiempo, que ha sido como interesante ir como desarrollando esto en este proceso. Sí, claro que sí. Mira que, bueno, hemos hablado de fechas supremamente importantes. También, pero voy a complementar la pregunta de los episodios o de los espacios, de los hechos históricos. Sí, claro. Y yo comentaba, bueno, hemos venido hablando de historia, hechos históricos que son supremamente importantes y donde hemos hecho presencia como institución. Pero mira que también analizando la actualidad del movimiento, tenemos presencia nosotros, hoy lo hablábamos casi en todos los países del mundo, ¿sí? Y asimismo damos respuesta. Entonces, estuvimos en Haití, son episodios más recientes, un poco más recientes ya. Sí, en Haití, brindando atención. Ahí intervino la Federación también, la Federación Internacional pues, de la Cruz Roja, la Media Luna Roja. Se brindó atención en una emergencia pues, por tsunami. Pero en la historia mucho más reciente, mira que tenemos en este momento 2 conflictos armados internacionales, ¿sí? Uno que es Rusia-Ucrania, sí, y otro que es Israel-Palestina. Y en estos 2 conflictos armados no internacionales, también la Cruz Roja está haciendo acciones humanitarias, tanto las sociedades nacionales de esos países como también el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces digamos que como lo manifiestas tú, Esteban, correctamente, la historia de la humanidad siempre ha estado como ligada, o mejor, la historia de la Cruz Roja siempre ha estado ligada a esa historia, ¿sí?, de la humanidad, ¿no? A tratar de alguna forma de buscar no solo humanizar los conflictos, sino tratar de aliviar ese sufrimiento de las personas en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces creo que eso es importante también, además de la línea de tiempo que veníamos hablando, de esta historia que es supremamente importante, porque han sido episodios pues claves en la historia. Creo que la historia reciente del movimiento también mantiene su esencia, ¿no? De realizar lo que realizábamos cuando inició Henry Dunant, a desarrollar acciones en la actualidad, pues ya un poco más preparados, un poco con otras tecnologías, con otras herramientas, pero realizando esas mismas acciones humanitarias. Es decir que a la Cruz Roja, o en este caso al fundador, a Henry Dunant, que en un momento hablamos y profundizamos un poco más de él, porque creo que vale la pena profundizar en su vida, en su memoria, en su legado. Digamos que gracias a su actuación, la guerra se humanizó. Y tú mencionabas hace un momento sobre los 4 convenios. Quisiéramos tal vez que la gente conozca un poco más qué son esos 4 convenios, o sea, qué nos dicen sobre la humanización de la guerra, porque creo yo, y concluyo, digamos que de lo que tú mencionas, es que el gran aporte que ha tenido Henry Dunant o la Cruz Roja como movimiento es la humanización de los conflictos. Pero ¿cómo se humanizan los conflictos? Esa es como la pregunta, porque a veces uno dice, bueno, en la guerra todo el mundo está queriendo ganar. La victoria es lo más importante en la guerra. Entonces, ¿cómo hacer entender o cómo propiciar la humanización de la guerra con estos 4 convenios de Ginebra? Bueno, lo voy a hablar en general. Sí, yo creo que algún día tendremos algún momento el espacio para profundizar de cuáles los convenios de Ginebra. Pero entonces sí, es bien importante entender el nacimiento de los convenios de Ginebra o por qué aparece la idea de los convenios de Ginebra para el movimiento, pues que son supremamente importantes, para la humanidad son importantes, se han venido actualizando. Entonces, los convenios de Ginebra en realidad es un marco normativo, ¿sí? O mejor, el derecho internacional humanitario es un marco normativo que contiene los convenios de Ginebra, y aquí me voy a tratar de explicar lo más simple posible. El derecho internacional, ahí bueno, en 1864 se da apertura, ya podemos decir, a lo que es
la firma del primer acuerdo, ¿sí? De la guerra. Ese primer acuerdo que se convierte luego en el primer convenio de Ginebra. Son unas normas, son acuerdos entre los países que lo que buscan es eso, precisamente establecer unos mecanismos que minimicen esos efectos adversos de la guerra, ¿cierto? Eso es lo que buscan. Y luego vienen, pues digamos que es el primer convenio de Ginebra, que lo que busca es en ese momento proteger a heridos en las campañas militares. En ese caso hablábamos de los combatientes, ¿sí? Luego viene un convenio de Ginebra para proteger a náufragos, para proteger a prisioneros, luego a personas civiles, ¿sí? Que es el que hablábamos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero son normas que lo que buscan es eso, específicamente minimizar esos efectos adversos de la guerra. Y otro tema ahí es sus protocolos adicionales, que son los protocolos, les llamamos así, son otras normas que vienen a complementar estos mismos convenios de Ginebra. Yo, como les digo, pues la idea es que en algún momento podamos abordarlos más a profundidad, pero por ahora dejar pues como el mensaje, ¿no? La importancia de esos convenios de Ginebra es porque son el fundamento del derecho internacional humanitario, que es parte pues del derecho internacional público, como lo conocemos. Ya es algo un poco, digamos, más técnico, pero que, dejando el mensaje, son normas que nos permiten minimizar los efectos adversos de la guerra, y son normas que los países los adoptan con el fin de eso, con el fin de que luego que terminen esas hostilidades, esos países que se están enfrentando puedan volver a convivir juntos, ¿no? Hay una palabra, y retomando lo de Henry Dunant, cuando él llega a Solferino y cuando se inicia todo este proceso, hay algo que es bien importante, y él, dentro de todas sus conversaciones, lo dice, y en su libro Recuerdos o Memoria de Solferino, una frase importantísima que es tutti fratelli, que dice todos somos hermanos o todos hermanos. ¿Qué significa eso? O sea, nosotros somos hermanos en realidad, y que al final de una guerra la idea es que podamos volver a convivir juntos, ¿cierto? Esa es la idea. Y esa es la idea y lo que buscan los convenios de Ginebra, minimizar esos efectos para que luego se pueda volver a convivir, que el enfrentamiento, si bien claro, en una guerra, en un conflicto armado hay muertos, hay heridos, digamos que cuando termine esto podamos como seres humanos entendernos nuevamente y compartir nuevamente y vivir nuevamente, que es difícil, claro, en la hermandad es difícil, pero pues esa es la idea, ¿no? Es el fin último de estas normas que tratan de minimizar esas consecuencias. O sea que el dicho de que en la guerra y en el amor todo se vale no es tan cierto, porque gracias a Henry Dunant, gracias a la conformación del movimiento, hasta la guerra tiene límites, entonces no todo en la guerra y en el amor pues es tan válido ese refrán, ¿no?, que uno escucha. Bueno, profundicemos un poco en Henry Dunant, ¿no? Yo creo que es importante hacer memoria a su historia, a su legado. ¿Quién fue Henry Dunant? O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde nació? ¿Qué de pronto procesos pudo hacer, aparte de ser uno de los idearios pues, de la Cruz Roja? Sí, la historia de Henry Dunant como una persona, pues bueno, nosotros lo conocemos, claro, efectivamente como la persona que da inicio a toda esta idea y que pues hasta hoy se recuerda, se tiene su legado. Fue una persona, en el principio Henry Dunant era un comerciante en realidad. Venía de una familia de su padre. No era médico, ni enfermero, ¿no? nada, porque uno dice, bueno, la Cruz Roja, fijo, fue un médico que la fundó. Médico, sí, uno se imaginaría eso. No, efectivamente no. Henry Dunant era un comerciante y llega a Solferino precisamente porque estaba buscando abrir unas rutas de comercio y tenía unos pleitos de tierra con Napoleón III, precisamente, que era uno de los generales que estaba al frente de estos combates. Henry Dunant, comerciante, pero que había tenido durante su niñez siempre como ese espíritu altruista, ¿no?, de ayuda a los demás, y un espíritu aventurero también, pues que lo impulsaba a todo esto. Henry Dunant, le habíamos comentado, a los 31 años comienza con todo este proceso, ¿sí?, con esta idea. Sin embargo, él, luego de haber sido el artífice de lo que es el movimiento internacional de la Cruz Roja Media Luna Roja,
pues digamos, se alejó del movimiento, se dedicó a otras cosas, tuvo algunas situaciones difíciles económicamente, por lo que tuvo que alejarse de toda esta idea pues, que él inició. Sin embargo, él en 1901 se le reconoce como el primer Nobel de la Paz. Entonces, y luego se le entrega otros 2 premios Nobel, pero digamos que ese premio Nobel de la Paz a él se le reconoce, y creo que eso fue como lo que retribuye de alguna forma todo el proceso que él adelantó con dificultades y demás, ¿no? Porque al haber creado él el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, eso todo fue un proceso de muchos años. Claro. No fue solo decir, es que se crea el movimiento aquí, se firman los convenios y en cada país se va a conformar, una sociedad nacional y vamos a crear el Comité de los 5. Estando involucrando tantos países, hubo varios intereses, ¿sí? Claro. Y entonces todo eso pues llevó a que Henry Dunant en algún momento, siendo él en primera instancia el fundador, luego pasó a ser el secretario del comité, que pues hoy se conoce como el Comité Internacional de la Cruz Roja, luego tuvo que alejarse y ya él luego fallece ya alejado del movimiento en realidad, y pues como él habría querido, ¿no? Él dejó la idea plasmada, pues si esto no le generó ningún tipo de recurso de retribución económica, creo que lo que él dejó fue al final el legado del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Bueno, y en ese proceso, bueno, podríamos hablar un poco de su nacionalidad, ¿no? Porque de allí creo que también viene un escenario muy importante en cuanto al tema del emblema, ¿no? Que eso quizás profundizaremos en otro capítulo sobre los emblemas, porque hemos hablado aquí de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, pero quizás que nos comentes un poco su nacionalidad y de pronto la relación que tiene pues esta Cruz Roja con ese emblema sobre un fondo blanco. Vale, sí, ¿no? Ese es otro tema bien interesante, y es que Henry Dunant, sí, efectivamente él nace en Suiza, ahí crece, ahí estudia y luego de ahí nace toda esta idea. Y también hay 2 historias del nacimiento del emblema, ¿no? Hay una historia un poco más técnica, lo podemos decir así, que es cuando se reúne el Comité de los 5, establecen, bueno, vamos a crear un símbolo para este movimiento, ¿sí? Para esta institución, para esta organización. Y entonces, en honor, pues en ese momento a Suiza, de que ahí venía Henry Dunant, ellos dicen, no, pues vamos a invertir los colores de la bandera de Suiza. La bandera de Suiza es roja, con una cruz blanca, invierten los colores y aparece pues el símbolo de la Cruz Roja en un fondo blanco. Pero hay una historia también un poco más romántica, ¿sí? Más romántica en el sentido pues de que un poco también más filosófica, más de simbología. Y es que en una de las campañas de Henry Dunant en Solferino estaban transitando, pues estaban llevando una caravana de heridos para llevarlos a ser atendidos en una iglesia donde tenían establecido su centro de atención, porque tuvieron que improvisar un lugar para atender heridos. Y los estaban agrediendo, les estaban disparando, pues porque no sabían quiénes eran. Entonces Henry Dunant pues se baja de su caballo, tiende una sábana blanca y con la sangre que tenían en las manos, porque estaba atendiendo a heridos, de combatientes heridos, entonces él hace una cruz roja en la sábana blanca y la ondea para que se den cuenta pues que ahí iba esta caravana, y que era una caravana pues que llevaba personas heridas y que ellos no hacían parte de las hostilidades. Entonces digamos que hay esas dos versiones allí. Sí. Bueno, y continuamos pues con Fernando en este espacio de conversar un poco sobre la historia de la Cruz Roja en el mundo. Ya hemos reconocido algunos elementos históricos, personajes, acontecimientos históricos que marcaron esa pauta de la humanización de los conflictos, que a mi modo de ver pues es una gran apoyo que le hace a la humanidad, porque justamente lo que buscamos es que las personas no sufran, y justamente con esas acciones que la Cruz Roja, a partir de la fundación en la batalla de Solferino, pues que fue la génesis o el punto importante de fundación, pues ha permitido y ha posibilitado eso, que haya más dignidad, más humanidad. Pero quisiera, Fernando, preguntarte un poco cuál es la importancia, ¿no? Porque ya hemos hablado de los elementos históricos de la fundación de la Cruz Roja, pero ¿cuál es esa importancia que tiene el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para la humanidad? Bueno, yo creo que la importancia
del movimiento en el mundo es porque es el medio que tenemos para poder llegar a esas comunidades o a esas personas vulnerables, ¿cierto? Recordemos que hay un reconocimiento y una aceptación muy importante de la institución en el mundo, y entonces eso se convierte en un medio, ¿sí? Para poder llegar. La confianza. Hay una confianza bastante amplia. Sí, hay una confianza, hay una aceptación, una percepción muy positiva en el mundo, en realidad, ¿no? Ya cuando tengamos también el espacio de hablar de la Cruz Roja en Colombia, pues abordaremos ya zonas específicas donde hacemos intervención y que son zonas complejas, pero que ahí hace presencia la Cruz Roja, y en el mundo es igual. Entonces la importancia es eso, que la Cruz Roja es el medio para poder llegar a esas personas vulnerables, ¿no? Pero claro que es un medio que está soportado sobre, primero que todo, unos principios fundamentales, que también habrá un espacio para abordarlos, cada uno de ellos, que son nuestros principios fundamentales y que hoy también son los principios humanitarios que seguimos todas las organizaciones humanitarias. Entonces, eso es fundamental. ¿Y en qué está también fundado ese medio para poder llegar? En nuestra misión, en nuestras políticas institucionales en el mundo. También eso nos permite, y en nuestro propio mandato, ¿no? Que nos permite llegar a estas poblaciones o a estas personas vulnerables. Y por ahí también entonces se rescata que nosotros como Cruz Roja en el mundo también nos preparamos en tiempo de paz y damos respuesta en tiempo de paz, no solo en conflicto. Si bien el nacimiento del movimiento se da, ¿no? En una época difícil, en un momento cruel de la historia, si lo podemos decir así, que es una batalla, también como Cruz Roja realizamos muchas acciones en tiempo de paz. Primero, como se estableció en la creación del movimiento, primero que todo en tiempo de paz nos preparamos, ¿sí? Para brindar esa atención cuando haya conflicto armado. Pero también hacemos muchas otras actividades en tiempo de paz, como por ejemplo atención en salud, primeros auxilios. También llevamos atención en salud mental y apoyo psicosocial. También realizamos procesos de restablecimiento de contactos entre familiares o de protección de vínculos familiares. También hacemos capacitación en diferentes áreas, en diferentes temáticas. También hacemos educación en el riesgo por minas antipersonal. También hacemos procesos educativos de gestión del riesgo. También hacemos respuesta en emergencia. Entonces creo que como institución en tiempo de paz también le aportamos a la humanidad en general, ¿no? Y en cada país donde nosotros estamos, tratamos desde nuestra institución, con nuestro personal voluntario, con nuestros funcionarios, tratar de atender esas necesidades. Entonces creo que esa es la importancia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el mundo. O sea, es decir que esta idea que nació de un conflicto armado que buscó inicialmente atender a las personas o a los combatientes heridos o enfermos, se creció y se diversificó, digámoslo así, como en distintas líneas humanitarias, y es lo que conocemos como la Cruz Roja a nivel internacional, ¿no? Aquí quizás las personas que nos ven y nos escuchan pueden dar fe de que se cree que la Cruz Roja es un tema únicamente de salud, y quizás tiene que ver con ese aspecto histórico, ¿no? Porque estuvimos atendiendo, o las personas, la génesis de la Cruz Roja fue justamente la atención de heridos. Entonces, digamos que esa importancia que tiene el movimiento, que tiene la Cruz Roja, se debe inicialmente a su origen, a su fundación en un proceso desafortunado que es la guerra, donde sufren muchísimas personas, pero que también han sabido adaptarse, podríamos decirlo así, y han seguido el mandato fundador, que es prepararse en tiempos de guerra. Yo quiero... encontraba una frase en este proceso de investigar un poco sobre la vida de Henry Dunant, y él dice: entendemos que si nos tratamos como hermanos, el mundo entero será nuestra familia. Y hoy Fernando Goyes, el líder de construcción de paz y doctrina institucional de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño, pues nos ha acercado un poco más a esa historia, a esa vida de este filántropo suizo que, como lo dice él, marcó el hito, marcó la tendencia para humanizar los conflictos, y pues hoy queremos hacerle ese homenaje en su memoria, pero también reconociendo al movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también como un artífice de la humanización de los conflictos, y de que la historia de la humanidad ha estado también escrita, o mejor, la historia del movimiento de la Cruz Roja ha estado escrita en los acontecimientos y ha acompañado a la humanidad en muchos casos. Pues Fernando, muchísimas gracias por comentarnos un poco. Esperamos tenerte nuevamente en Voces Humanitarias, un podcast que hemos creado por la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño para conversar justamente de eso, de nuestra filosofía, de nuestra misionalidad, y pues
nuevamente la invitación para que nos puedas acompañar en otro programa para hablar, porque tenemos muchos temas de los que hablar. Entonces, también a ustedes que nos han escuchado, que nos han visto a través de las diferentes plataformas digitales, y pues te dejo también para que les des un saludo muy especial a las personas que nos sintonizan, nos escuchan y nos ven a través de diferentes medios digitales. Vale, muchas gracias. No, ustedes, gracias por la invitación. Creo que esos espacios los que nos permiten pues, hacer difusión, ¿no? Primero que todo de nuestra institución, pero también dejar ese mensaje que es supremamente importante para todas las personas, ¿no? Y también ese mensaje de respeto a estos emblemas, a estos colaboradores, tanto voluntarios como funcionarios de la institución, que lo que hacen es tratar de aliviar el sufrimiento de las personas y tratar de proteger también la dignidad de las personas que están sufriendo en ese momento. Entonces, nada, de mi parte, invitarlos a leer, a conocer un poco más de esta historia, que como les digo, no solamente es la historia del movimiento, sino la historia de la humanidad, ¿no? Y por ahí pues hemos ido aprendiendo. Entonces, nada, de invitarlos a que profundicen en esta historia, conozcan un poco más. Y yo pues no, muchas gracias por acompañarme y feliz pues de estar en otro espacio que se me pueda invitar aquí. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo. Perfecto, así que nos vemos en un próximo capítulo de Voces Humanitarias, un podcast de la Cruz Roja Colombiana, seccional Nariño. Hasta luego. Voces Humanitarias, un podcast de la Cruz Roja Colombiana, seccional Nariño.